Buenos días, señora Presidente. Buenos días, qué gusto, bastante gusto, para que vean que hemos esperado con ansia esta reunión, he abandonado una reunión y he venido corriendo. ¿Sí? El- Para la Cruz Roja Peruana es muy importante tener esta conexión con ustedes, tener esta integración, aunque es virtual, pero es muy importante aprender de ustedes. ¿Cómo han salido del COVID? Manejar de alguna manera y aprender cómo enfrentaron. Yo creo que esta oportunidad de esta reunión virtual hace no solamente que nos conozcamos, sino integrar para enfrentar este enemigo común que tiene el mundo del COVID-19. Muchas gracias por la invitación y agradecer al embajador Asaf Ichalvich, creo que lo dije, ¿sí? Y estamos acá para coadyuvar, para ponernos de acuerdo, para escucharlos y aprender mucho cada uno de los que estamos interviniendo. Muchas gracias por la invitación y los escucho. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Es un gran honor tenerla con nosotros. Gracias por su tiempo. Muy buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Edith Cruz, soy jefe de prensa de la Embajada de Israel. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que ya están conectándose para este webinar. Vamos a dar inicio entonces a este webinar denominado Manejo de la crisis en Israel en tiempos de coronavirus. Acabamos de contar con las breves palabras de la presidenta de la Cruz Roja Peruana, Josefina García Roca. Bienvenida, bienvenidos a todos ustedes también por participar. Quiero presentarles al señor Haim Rafalovsky. Él es coordinador de manejo de desastres y proyectos internacionales de Magen David Adon, que es como la contraparte de la Cruz Roja. Y quiero también agradecerles por su tiempo de participar y decirles que esta también es una muy buena oportunidad para empezar, es abrir una puerta a la colaboración, tanto con Magen David Adon a través de Haim y también con la embajada, ¿no? Siéntanse ustedes bienvenidos de entrar en contacto con nosotros a través de nuestra oficina de cooperación con la señora Verónica Sánchez, que también nos acompaña, con nuestro embajador, que ya está conectado también, el señor Asaf Ichilevich, y también tenemos a nuestro agregado, viceembajador y agregado político Ariel Rosenstein. Entonces, sin más que decir, les doy la bienvenida. Haim, por favor, adelante. Muchas gracias por tomar el tiempo, señora Presidenta. Nuevamente, gracias por su introducción. Como me presentaron, me llamo Haim, soy el coordinador de gestión de desastres del Magen David Adon. Perdónenme un segundo. Sí, Haim, discúlpame muy chiquito la interrupción. Quería decirles a los presentes que si en caso tuvieran alguna pregunta, pueden escribirla en la sección que corresponde al chat. Yo voy a tomar en cuenta sus preguntas y les pido por favor poner sus micrófonos, apagar los micrófonos y vamos a tomar nota de las preguntas y al final de la ponencia vamos a dar pase a la rueda de preguntas para que Haim las pueda absolver. Las voy a ir leyendo. Ustedes, mientras va avanzando, pueden ir anotándolas en la sección del chat. Haim, por favor, la pantalla es suya. Y gracias, Edith. Como saben, soy hombre, así que hablar y leer el chat y entender que aparece es demasiado para mí, así que por eso, Edith, muchísimas gracias por este apoyo, señor embajador. Ariel, muchas gracias por la iniciativa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco del sistema de salud israelí, cuál es la situación legal, cuál es la situación en el país y qué hemos hecho como el Magen David Adon durante lo que nosotros llamamos la operación COVID.
como pueden ver, el tamaño del país, para darles una idea de lo pequeño que es Israel, y somos pequeños además en términos de población, somos 9 millones de habitantes, lo que quiere decir que si comparo lo que conozco en Latinoamérica, estamos prestando servicio más o menos a la cantidad de población que el SAME en Buenos Aires o el SAMU Metropolitano está prestando en Santiago, en Santiago de Chile. Eso es una ventaja y es una desventaja en algunos aspectos. Algo que es muy importante y va a ser importante en lo que voy a hablar es la idea que en Israel tenemos todos nosotros un seguro médico obligatorio. Las personas que están bajo desempleo y están recibiendo una pensión del gobierno por estar bajo desempleo, parte de ese dinero va a este seguro médico obligatorio. Así que nosotros salimos con esa idea que 100% del público israelí tiene una cobertura médica. Y la cobertura médica, antes de todo, va bajo un sistema de atención primaria que los norteamericanos lo llaman el HMO, el Health Maintenance Organization, que es básicamente, en Chile se llaman los ISAPRE. En Israel tenemos 4 compañías que son compañías privadas que le prestan a todo el público la atención primaria. Lo importante es que por ley todos nosotros tenemos que estar afiliados a una de estas 4 cajas de seguro médico. Ahí tenemos los hospitales generales, 33 en el país en ese momento. Lo importante es que los hospitales generales, se los comparo a lo que vendría a ser en Latinoamérica las clínicas o los hospitales privados. En nuestro caso, las clínicas, los hospitales privados no tienen servicios de urgencia. Toda la urgencia del país va a la atención pública. Quiere decir, si yo, Dios no lo quiera, hago un infarto, voy a llegar al sistema público. Si después de que me hayan estabilizado necesito una cirugía cardíaca, ahí puedo optar por ir al servicio privado donde me hago la cirugía como cirugía electiva. Si es cirugía de emergencia, esto va al sistema público. Israel tiene un sistema de atención prehospitalaria, es el Maguen David Adom, que es la Sociedad Nacional de Cruz Roja del Estado de Israel. Lo que vendría a ser que, y yo sé que esta no es la realidad, que mañana Cruz Roja Peruana sea el proveedor nacional de ambulancias a todo el país. Hay algunas sociedades nacionales de Cruz Roja que tienen esta función, otras no tienen. Tenemos gran variabilidad dentro del movimiento de la Cruz Roja cuando tiene que ver con el tema de la atención prehospitalaria o de la atención de ambulancia. Lo importante en nuestro sistema es la entidad que se llama la Autoridad de Salud o la Autoridad Suprema de Salud en Emergencias. Esta autoridad fue creada por un decreto de ley para situaciones bélicas, para situaciones de un conflicto armado. Lamentablemente, ustedes saben, de vez en cuando nuestras tierras sufren de ese fenómeno también, con la idea que en situaciones de emergencias, como durante una guerra, tiene que haber una sola autoridad que maneja a todo el sistema de salud, independientemente si es privado, público, dependiente del municipio, una NGO, todos los actores de salud, durante situaciones de emergencia, estamos bajo la autoridad de salud en emergencias y ellos son los que nos ponen las directivas, nos dan las funciones y los objetivos que tenemos que seguir. Esto no es voluntario, esto es por ley. Y esto es una fortaleza muy importante que nuestro sistema tiene, porque en este momento esto es exactamente lo que está ocurriendo y por eso quiero empezar con la situación legal. En enero de este año, nuestro gobierno activó un acto de ley muy antiguo, hablo de los años 30 del siglo pasado, en tiempos que no éramos ni siquiera un Estado independiente, sino estábamos bajo el mandato de la Imperia Británica, y ahí se sacó un decreto que se llama el decreto de la enfermedad contagiosa,
qué le da mucho poder al Ministerio de Salud? Para darle dos ejemplos muy simples. Uno es que en febrero el ministerio sacó una orden que le prohíbe a personal de salud viajar fuera del país. Porque en febrero empezamos con esa idea que las personas que vuelven de fuera del país tienen que entrar en 14 días de cuarentena. Y el ministerio dijo, nosotros no estamos dispuestos que médicos, enfermeras, técnicos paramédicos se vayan de vacaciones y estén fuera del servicio durante un mes porque estuvieron 2 semanas de vacaciones y después 2 semanas de cuarentena. Y eso es, en este momento, para poder viajar fuera del país, tengo que pedirle permiso al director general del Ministerio de Salud, permiso por escrito, si no, salir del país es una ofensa legal. De la misma manera, la cuarentena en domicilio en este país no es obligatoria, no es algo voluntario. Si yo estoy bajo el criterio que vamos a hablar en un momento de una persona que tiene que entrar en cuarentena y no estoy siguiendo cuarentena, esta es una ofensa que puede llevarme hasta 3 años en cárcel. Y tenemos algunos casos, tenemos 2 casos muy, muy famosos. Uno de los primeros pacientes que volvió de Italia y estuvo positivo al COVID y parece que le mintió a las autoridades de salud pública cuando le hicieron una entrevista para seguir los contactos y le preguntaron dónde estuvo, a qué hora, y les mintió con respecto a eso, y lo que causó bastantes problemas porque esa persona tiene un negocio de juguetes y muchas personas tuvieron que entrar en cuarentena por esta situación. Y eso que él le mintió a las autoridades de salud pública, de nuevo es una ofensa, y lo van a llevar a juicio por eso. Y tuvimos un caso de una señora que antes que cerraron los malls hace bastante tiempo, en enero, después que recibió la noticia que tenía que estar en cuarentena, se fue a hacer compras, y no hablo de comida o medicamentos, sino se fue a comprar ropa, y la policía la llevó presa, porque es ilegal. Y de nuevo es un poder muy drástico que el ministerio tiene, pero es muy importante porque las personas entienden que si no es por la buena, es por la mala, poniéndolo en buenas palabras en castellano. Como dije, tenemos una cuarentena obligatoria y es para todas las personas que vuelven independientemente en este momento del país. De donde vuelvan tienen que estar a 14 días de cuarentena. Eso puede ser que a mitad de junio, principio de julio va a cambiar. Y todas las personas que estuvieron en contacto directo con un paciente confirmado. Y para eso, al principio aparecían en las noticias, paciente número 44, estuvo en este lugar, en otro lugar, tomó este bus, el otro colectivo. Obviamente que con las cifras que tenemos ahora y las van a ver en un momento, ya es imposible. Por eso el ministerio desarrolló un mapa interactivo donde ponen todos los trayectos de esa persona confirmada, y al mismo tiempo se desarrolló esta aplicación, esa aplicación del ministerio. Esto sí es algo voluntario, con la idea que todos nosotros andamos con un smartphone, y los smartphones tienen un GPS, y el smartphone recuerda dónde estuvimos, y lo que hace es comparar la historia de localizaciones privada mía en mi celular con el mapa interactivo del Ministerio de Salud. Así que si estuve en un contacto directo con una persona confirmada, me va a mandar una alerta y me va a informar que tengo que entrar en cuarentena. Un contacto directo en Israel es definido como más de 15 minutos a una distancia de 2 metros o menos. Tuvimos muchas restricciones en temas de la actividad pública. Estuvimos bajo toque de queda, para ponerlo en pocas palabras. Para los judíos, la comida del Seder, de Pesach, es una de las 2 oportunidades más importantes
como festejo familiar. Personas en Israel toman mucho orgullo con la idea que tuvieron 50, 70 personas en su casa para el Seder. Esa noche tuvimos un toque de queda. Y como les voy a mostrar los datos epidemiológicos en un segundo, esta situación está cambiando y logramos disminuir de una forma dramática la cantidad de casos. Se desarrolló lo que se llama la etiqueta morada que quiere decir, antes que todo, el uso de mascarillas en público es obligatorio. Uno, hay que mantener una distancia social de 2 metros, hay que mantener un nivel muy alto de higiene y hoy por fin se abrieron las piscinas, empezó el verano en este país, la playa se abrió la semana pasada, los restaurantes se están abriendo y poco a poco vamos volviendo a una realidad normal. Después de un mes muy, muy difícil, para dar solamente una idea, estaba prohibido salir a más de 100 metros de su casa a menos que era una persona esencial en su lugar de trabajo o para el supermercado y para una farmacia. Todo el otro comercio estaba cerrado. Yo, por ejemplo, no visité a mis padres, que son mayores, durante 2 meses porque estaba prohibido ponerse en contacto con personas mayores. Las visitas en los hospitales se prohibieron, las visitas en los hogares de ancianos, en las cárceles se prohibieron. Tuvimos restricciones muy fuertes y eso se está aliviando en estos momentos en la sociedad israelí. Para darles una idea, hasta este momento Israel tiene un total de 17.000 casos confirmados, de ellos tenemos 2.000 que son activos en este momento. Estamos con 28 casos nuevos durante las últimas 24 horas. Esto es un informe que el Ministerio de Salud publica todos los días a las 9 de la mañana y es algo que es accesible al público. No le estoy mostrando ningún secreto de estado del país. Tenemos 281 personas que lamentablemente fallecieron, 39 pacientes críticos, de ellos 36 pacientes son ventilados. La mayoría de los pacientes críticos en este momento son ventilados. Para nosotros lo importante es que de los 17.000 pacientes, casi 14.500 ya se han recuperado. Y eso es algo que es muy, muy importante. Estamos buscando ese momento importante en nuestra vida como país donde la cantidad de recuperados sea igual o más grande a la cantidad de pacientes activos, por supuesto. Tenemos 3 modelos. Los pacientes moderados y críticos obviamente están hospitalizados. Los casos muy leves están en cuarentena en su casa y pueden ver que casi 200.000 israelíes siguieron cuarentena. Lamentablemente hay personas que tuvieron que hacer cuarentena más de una vez. Tenemos personas que estuvieron un mes o más en cuarentena y cuando digo cuarentena me refiero a la idea que esa persona debe estar aislada en un cuarto en su habitación dentro de la casa. Esa persona que está en cuarentena no puede estar en contacto con otras personas en su casa. Por ejemplo, la comida no puede comer con la familia, tienen que traerle la comida a su habitación. Se les pide a esas personas, si es posible, usar desechables, así que después de comer no se lavan los platos, no se lavan los vasos, sino se desechan. Si esa persona no tiene un baño separado, tiene que desinfectar el baño con cloro antes de salir del baño para evitar que las personas que comparten este departamento con la persona, estén contagiados, y hay unas instrucciones muy claras en la página web de nuestro Ministerio de Salud con respecto a esto. Entonces, como dije, los casos muy leves están en casa. Tenemos hoteles que el Estado contrató y los hoteles son para dos tipos de casos. Uno, tenemos las personas que nosotros las llamamos, tienen dificultad de estar en cuarentena en casa. Dificultad en cuarentena en casa normalmente es por temas económicos, socioeconómicos, la cantidad de personas que viven en ese departamento,
la cantidad de niños que hay en este departamento. Entendemos que si alguien tiene 5 o 6 niños y son pequeños, la posibilidad que esa persona puede estar aislado en una habitación es mínima. Así que ese es un tipo de personas que se llevan a estos hoteles de cuarentena. Los otros casos son los pacientes que en este momento son muy leves, pero tienen una condición médica previa y queremos que estén bajo un control más cercano, porque la persona que está confirmada en casa, la empresa de atención primaria tiene que ponerse en contacto 2 veces al día para ver si esa persona está bien o mal, o está empeorando, o se siente mal. Pero de todos modos, esto es un llamado telefónico. Y en el hotel ya tenemos un médico y una enfermera que están ahí durante el día y sí se pueden acercar y hay una proximidad más grande al paciente. Por eso esas personas las intentaremos llevar a los hoteles para pacientes. Pueden ver acá la curva de casos. A mitad de abril llegamos al tope y empezamos a bajar los casos activos, o pudimos to flatten the curve, como se usa el término. Acá pueden ver que se relajaron las medidas, así que seguimos bajando, sí, estamos muy orgullosos que seguimos bajando. Sí, todos nosotros quisiéramos ver que esta línea estuviera más o menos acá. Y voy a hablar al final de por qué no estamos con una línea mucho más baja. Lo importante es que el Ministerio de Salud, cuando se tomó la decisión que íbamos a empezar a relajar como sistema de salud las restricciones en la actividad pública, puso indicadores. Indicadores donde estamos bien y donde tenemos que preocuparnos. Y lo primero fue la cantidad de casos nuevos confirmados cada día. Y mientras estemos bajo los 40 estamos bien. Perdón, acá se me desapareció la cifra. Cuando lleguemos a los 100 casos nuevos diariamente, nos vamos a preocupar. En este momento, si vuelvo a esta cifra, tenemos 2.000 pacientes activos. Nos va a tomar 178 días con el ratio, la cantidad de pacientes que van creciendo, incrementándose cada día. Nos va a tomar 178 días llegar a duplicar el número, llegar a 4.000 pacientes, así que estamos bien. Y el porcentaje es de estamos en 1,01, duplicando cada 48 horas, lo que está bien. Pacientes críticos, mientras estemos bajo los 100, estamos bien. En el momento que lleguemos a los 250, nos vamos a preocupar como sistema de salud, y cada uno de estos va a ser una razón para nuestro Ministerio de Salud de tomar medidas para volver a las áreas verdes que ustedes pueden ver en estos indicadores, lo que es muy importante porque esto nos da una idea de los números que tenemos, si estamos bien o estamos mal. Una capacidad muy importante son estas barras grises que demuestran cuál es la capacidad en los hospitales. Tengo que ser muy honrado y decirles que esta no es la situación habitual en nuestros hospitales. Nuestros hospitales durante la campaña de invierno están saturados con 120% de pacientes comparado a su capacidad. 2 cosas muy importantes que se hicieron a nivel país, a nivel de sistema. Uno fue cancelar toda la actividad electiva en todos los hospitales. Esto es algo que hace 10 días atrás el sistema volvió a hacer cirugía electiva. En el momento que uno no tiene cirugía electiva, hay gran cantidad de camas de cuidados intensivos, camas UCI, que se liberan y hay más camas disponibles a nivel hospital. Y lo otro fue crear nuevas camas en el sistema de los hospitales para poder enfrentar los pacientes COVID. Esto es algo que para nosotros es muy importante porque cuando empezamos este operativo decíamos los pacientes COVID tienen fiebre con un síndrome respiratorio. La realidad es que solamente 30% de los pacientes se presentan con ambos fiebre y un cuadro respiratorio. Tenemos 36
de los pacientes, que son lo que nosotros llamamos los pacientes asintomáticos, no tienen fiebre, no tienen un cuadro respiratorio, y los otros tienen o fiebre sin un cuadro respiratorio o un cuadro respiratorio sin fiebre. Lo que nos da un gran problema porque no tenemos un cuadro clásico que podemos decir, ese es el paciente COVID. Una directora del departamento de infecciones en el hospital más grande del país, en el Tel Ashumer, profesor Gali Arab, dijo en una entrevista hace 2 días algo que a mí me gustó mucho. Nos dijo a todos, lo que hemos aprendido, lo más importante que hemos aprendido de esta pandemia es ser humildes. Nos llegó un virus que nos enseña todos los días lo que no sabemos. Y esta es la realidad que tenemos todos que entender. No sabemos mucho más de lo que sabemos sobre el COVID y cada día que pasa aprendemos algo nuevo y tenemos una sorpresa. Cuando el Estado decidió que íbamos a una situación que nosotros llamamos viviendo con COVID, entendiendo que el COVID va a quedarse con nosotros por lo menos por 1 año. Hasta que esto no tenga una vacuna o un tratamiento que sea fácil y eficaz, vamos a tener que vivir todos nosotros con COVID. Para que podamos vivir con COVID, necesitamos que nuestro público mantenga su distancia social, use mascarillas y mantenga una higiene, especialmente de lavarse las manos. Tenemos que tener un buen sistema para hacer un monitoreo de la situación, hacer exámenes y, lo más importante, hacer una investigación de contactos que sea rápida, eficaz y le dé la capacidad al sistema de salud de poner a todas esas personas que estuvieron en contacto con el paciente confirmado muy rápidamente. Nuestro objetivo como país es que el paciente que pasa a ser sintomático, dentro de 24 horas, tengamos un resultado de examen y una investigación. Decirles que tenemos esa capacidad en este momento, no la tenemos todavía, no la tenemos para cantidades pequeñas como está en este momento. Si volvemos a la gran cantidad de pacientes, a los 80, 100 pacientes nuevos diariamente, no tenemos esa capacidad. Es algo que como país se está trabajando en desarrollar. Y tenemos que tener esta capacidad del sistema de salud de absorber nuevos pacientes. Maguen David Adom, la estrella roja de David, este es nuestro emblema. Somos el Servicio Nacional de Sangre, hacemos capacitación de primeros auxilios y atención prehospitalaria. Somos la Sociedad Nacional de Cruz Roja del Estado de Israel. Somos auxiliares a los poderes públicos en emergencias, como todas las sociedades nacionales de Cruz Roja, lo que nos dio la capacidad de intervenir y apoyar el sistema de salud pública. En este caso voy a hablar de ese tema de salud pública porque normalmente somos un servicio nacional de atención prehospitalaria. Quiere decir, manejamos ambulancias, manejamos pacientes críticos en la calle y en el domicilio. Y de repente nos encontramos interviniendo en una situación de salud pública. Una institución pequeña con 2.500 empleados, 22.000 voluntarios activos, de ellos 3.500 que viajan en motos o tienen un botiquín de primeros auxilios en el baúl de su vehículo particular para responder a nivel comunitario a las emergencias médicas, y 14.000 personas, médicos y enfermeras, que están dispuestos a responder en su comunidad a situaciones que ponen la vida de un paciente en riesgo. Nuestra capacidad, estos 3.500 voluntarios, son parte del total de 22.000 voluntarios. Estos 22.000 voluntarios son los que nos han dado la capacidad de hacer lo que les voy a mostrar en un segundo más, solamente para decirles, hacemos 2 millones de llamadas a nuestro centro de operaciones, lo que quiere decir que estamos levantando el teléfono, respondiendo una llamada cada 15 segundos, con una salida de ambulancia cada 45 segundos, más de 500 motos, más de 900 ambulancias y 2 helicópteros. ¿Qué hicimos? Lo más importante fue tomar los exámenes. El que está haciendo el examen físicamente es el laboratorio. Una red de laboratorios que el que lo está manejando es el Ministerio de Salud. Pero hay que entender que el gran desafío para nosotros era tomar el examen. Porque la situación es, tenemos una persona que creemos que posiblemente adquirió COVID. Es lo que nosotros llamamos un caso sospechoso de COVID. Esa persona es contagioso. Si tiene COVID, es contagioso.
Lo último que queremos es que esta persona salga de su cuarentena, de su habitación de cuarentena. Imagínense que esa persona que está posiblemente contagiosa sale de su habitación, contagia a la familia y ahora toma transporte público para llegar, que le tomen el examen. Lo que quiere decir que todas esas personas que se encontró en el camino pasan a hacer contactos con un paciente positivo, si el paciente realmente sale positivo en el examen, y vamos a poner a todas esas personas en cuarentena. Esa era la situación que queríamos evitar. Hacer todo lo posible para que el paciente sospechoso no pase a ser un paciente que contagia a otros. Así que empezamos llegando a domicilio tomando los exámenes. Lo que era posible cuando estábamos haciendo 300 exámenes al día. Lo llegamos a hacer más de 10,000. Y eso ya pasó a ser imposiblemente en temas logísticos. Y por eso abrimos lo que nosotros llamamos el drive-thru, el sitio donde la persona llega con su vehículo, es básicamente, un McDrive. Uno por la aplicación fija su entrevista, llega con su vehículo particular y le toman el examen. Les voy a mostrar las imágenes. La idea es que la mayoría de los ciudadanos israelíes tienen vehículo y saben manejar. Por eso esta gran cantidad de personas que llegaron a estos sitios, en un total de 94 en todo el país. Y ahí, durante la evolución de la situación, entendimos que el gran problema estaba en los hogares de ancianos, hogares de personas con discapacidad, y ahí ya llegamos a tomar exámenes a todas las personas que viven en esa institución y, más importante, a las personas que trabajan en esa institución. Y acá pueden ver el flujo. Teníamos un centro de llamadas, que todavía lo tenemos. La persona llama, confirmamos si el tema es corona, COVID o no. Gran parte de las llamadas son todavía llamadas de emergencia para las ambulancias. Tenemos que verificar que el paciente no es positivo. Tuvimos muchos casos de pacientes positivos que tenían otra emergencia. Lo más extraño del mundo, 10 días atrás, en el mar de Galilea se ahogó una persona que era positivo. Y ahí estamos reanimando a un paciente ahogado que al final entendimos que era, después de los exámenes en el hospital, entendimos que era positivo. Por eso hay que manejar a todos los casos, verificar que no son positivos. La mayoría de las personas necesitaban información, una lección aprendida muy importante para nosotros. El Ministerio de Salud tiene una página web espectacular, con todo escrito en 5 idiomas, muy claro, y cuando uno respondía a las llamadas de las personas, les puedo decir, la persona estaba frente a la pantalla leyendo las instrucciones, y todavía quería que nosotros le dijéramos que tiene que seguir esa instrucción. Hay algo en la naturaleza del ser humano que cuando lo leo en una computadora es una cosa, cuando otro ser humano me dice, sí, esas son las instrucciones, la entendió bien, por favor sígalas. Las personas tienen una tendencia a hacerlo más. Algo para mucha investigación que va a venir después de esta situación. Parece que esto va a ser parte de esta investigación. Las personas asintomáticas no se les tomó exámenes porque los exámenes sabemos que tienen un 30% de un negativo falso. Quiere decir que personas que no son sintomáticas pueden salir en el examen negativos y sí están contagiados con COVID. A los pacientes que son sintomáticos, que tienen fiebre, un síntoma respiratorio, se les tomó el examen. Para darles una idea, en 6 semanas contestamos 2 millones de llamadas en nuestro centro de llamadas del COVID, lo que quiere decir, lo que se hace en un año en el 101, en el número de emergencia del Mañana Vida, se hizo en 6 semanas en el centro de llamadas del COVID, donde nuestros voluntarios hicieron una labor impresionante. Yo nunca creí que un voluntario de 17 años tan rápido va a entender la situación, va a entender la materia y, más importante, va a tener esa paciencia para repetir la misma respuesta 6 veces y hasta que la persona al otro lado de la línea
esté convencida que eso es lo que tendría que hacer. Obviamente trasladamos pacientes positivos con nuestras ambulancias y nuestro servicio de sangre está tomando plasma a pacientes que se recuperaron. Esta plasma está siendo utilizada en los hospitales para atender pacientes críticos. Algunas imágenes de qué es el COVID para nosotros. Este es un drive-in, un centro de testeo. Como pueden ver, la persona muestra el código barra que recibió después de que se le aprobó el examen. Y en Israel es imposible tomar un examen de corona a menos que el paciente sea aprobado por salud pública. Y acá pueden ver que la persona llega, estas dos personas tienen que tomarse el examen, muestran el código de barra que tienen y acá se le toma el examen. Pueden entender que en temas para nosotros, de ponernos y sacarnos el archivo protectivo personal es mucho más eficaz y las personas abren la ventana exactamente para 30 segundos cuando se les toma el examen. Así empezamos con estos trajes. Sí, parecemos astronautas y de vez en cuando así nos tratan y obviamente es mucho más difícil cuando tenemos que usar uno de estos trajes cada vez que llegamos a domicilio y puede entender que el impacto de susto en la población es mucho más grande cuando nos ven vestidos de esta manera. Este es el primer técnico del Maguen David Adom que fue contagiado. No fue contagiado en la línea de su labor, sino por un familiar en un hogar de ancianos que fue a visitar. Y inmediatamente después de haberse recuperado fue a donar plasma. Esta es la máquina que toma la plasma. Y esta es la directora del Servicio Nacional de Sangre del Maguen David Adom, profesor Lachena. Esto fue algo muy interesante. Como pueden ver, los israelíes no les gusta afeitarse. Y es parte de eso que cuando estás haciendo tu servicio militar, es obligatorio afeitarte y el día que terminas tu servicio militar, ya, ahora no me tengo que afeitar. Y este chico dice, 21 años no me afeité, pero hay que sacrificar para ser un paramédico del Maguen David Adom. La idea es que esta mascarilla te da muy poca protección si tienes una barba de este tipo, así que tuvimos que pedirle a todo el mundo que se afeite. Y el apoyo, el sentimiento que estamos recibiendo del público es impresionante. Esto es algo que hizo la Municipalidad de Jerusalén en el muro de la Ciudad Vieja, el emblema de la Ciudad de Jerusalén, poniendo Jerusalén saluda al Maguen David. ¿Qué hemos aprendido? Si puedo dar una sugerencia, es la idea que para nosotros eso que el gobierno está manejando el mercado de equipo protectivo personal a nivel país es sumamente importante. El gobierno nacional, el Ministerio de Salud, en una etapa muy temprana de la situación, dijo, nosotros no vamos a aceptar una situación donde los ricos tienen EPP y los pobres no lo tienen, los ricos y los pobres dentro del sistema de salud. Así que toda la compra y toda la distribución la está haciendo el ministerio, lo que asegura que los que requieren el equipo protectivo personal lo tienen. Algo muy interno, pero importante, es que tuvimos personal nuestro que entró en cuarentena. Contacto con pacientes, tengo que decirles, solamente 20% del total de personal que entró en cuarentena fue por contacto con pacientes, los demás fueron contacto social o con familiares. Pero estaban en cuarentena, estaban asustados, se sentían muy solos y les abrimos un grupo de WhatsApp, que es algo que les puedo recomendar, les da el foro donde pueden intercambiar ideas, chistes, tonteras. Se intercambiaban. Para mí es una locura, a las 2 de la mañana uno ponía, estoy cocinando tal cosa, ¿quién me puede dar ideas cómo hacerlo mejor? Y sí, a las 2 de la mañana la familia no está en la cocina, se iban a la cocina a cocinarse cosas, pero les ayudó realmente a superar esa etapa difícil de la cuarentena. Tenemos todas las medidas de seguridad, no hay acá nada nuevo. Dos cosas que quiero poner un énfasis.
Uno es que todas las llamadas que se reciben para el sistema de emergencias médicas en Mañana Vitatón, les hacemos un triaje para evaluar si la situación es con un paciente sospechoso o paciente que está en cuarentena. Hay que recordar que personas que están en cuarentena, nada que ver con la cuarentena, se van a caer, se van a quebrar un pie o van a hacer un infarto. Entonces tenemos que asegurar para la seguridad del personal nuestro, del personal del hospital, de los vecinos, de todo el mundo, que esa persona no es sospechosa como un paciente COVID, y si es sospechosa, ningún problema, la ambulancia va a salir, pero el personal va a utilizar el equipo protectivo personal. Y por esa misma razón cambiamos los procedimientos normales de atención prehospitalaria. Por ejemplo, nebulizar a un paciente es una cosa peligrosa y hay que tomar precauciones cuando uno está haciendo algo que es un procedimiento muy básico, muy normal, que se hace todos los días, varias veces al día. Ahora se ha cambiado. El personal se dividió en cápsulas, en 2 o 3 turnos, que no se podían cambiar el personal de un turno a otro para disminuir el contacto entre personas. Personal en riesgo lo sacamos de la tarea de calle, todas las personas mayores de 60 años con condiciones médicas previas, que son un factor de riesgo para los pacientes COVID, los pusimos en otras funciones que no sean, por ejemplo, el centro de operaciones, que no sean atender pacientes en la calle. Estamos planificando a largo plazo, estamos preparándonos para una situación muy grave durante el invierno, cuando tengamos la campaña invierno, los resfríos, la influenza de invierno con el COVID, no sabemos qué va a pasar, nos estamos preparando para eso. El briefing diario pasó a ser algo muy importante, le tomó mucho tiempo al personal entender, porque al principio nos decían, nos están volviendo locos. Todos los días nos cambian algo, nos cambian la forma que estamos trabajando. Pero sí, cuando entendieron que lo estamos haciendo porque no sabemos y estamos aprendiendo cada día cosas nuevas, lo respetan y creo que fue algo que les dio mucha confianza, que realmente estamos preocupados, estamos tratando de hacer lo mejor para el paciente, pero también para ellos y para su seguridad. El tema de cooperación internacional para nosotros fue muy importante. Hemos aprendido muchísimo de los compañeros en Italia, de los compañeros en la China, de los compañeros en Madrid. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, compartir con ustedes que, gracias a Dios, están un poco más atrás. Así que pueden usar nuestras lecciones aprendidas para mejorar. Estamos a su disposición para seguir compartiendo. Y el apoyo de público, esto es una ambulancia comunitaria y el voluntario una mañana se encontró con todo este agradecimiento de los niños para ayudarles. Algunas cosas puntuales. Celebramos Ramadán durante este periodo. Así que tuvimos instrucciones para las personas musulmanes cómo mantenerse seguros durante el Ramadán. A mí el doctor Rubén me encargó gestionar las cosas que faltaban en el área de. Yo he dado del tiempo. Compañeros, que por favor pueden para poder organizar no solamente la atención de los pacientes, sino también el confort. Señores, por favor, si pueden apagar todos los acuerdos. Por favor, si hay algún participante con su micrófono prendido, por favor, tenga la amabilidad de apagarlo. Creo que lo solucione. Este es un centro de testeo en una comunidad árabe y acá durante el Ramadán estas personas están ayunando durante el día, así que en el momento que empezó Ramadán estos sitios se abrieron durante la noche. Después que las personas estaban ayunando, entendiendo que estas personas no iban a venir a que les tomemos un examen durante el día donde estaban ayunando. Esto es algo de nuevo para la comunidad beduina en el sur del país porque viven alejados unos a los otros. No iban a llegar a nuestros centros de testeo, sino este es un centro móvil que va de una familia a otra a tomar los exámenes. En Bnei Brak, comunidad judía ultrarreligiosa, muchos niños, gente con un nivel socioeconómico un poco más bajo, no hay tantas personas con vehículos, así que prestamos un servicio de transporte para llevar a las personas al centro de los exámenes. Igualmente esto, que es un container, lo pusimos en el centro de una comunidad ultrarreligiosa en Jerusalén, donde las personas pueden caminar y llegar hasta nosotros para que tomemos el examen.
y como es un container, el personal adentro, pueden ver, está con un equipo protectivo personal muy básico, lo que es importante con la situación de calor en Israel. Mi última imagen es esta. Este es un equipo en Beersheba, en la ciudad de Beersheba, un judío ultra religioso y un musulmán que le piden a su despachador a las 9:30 de la mañana que les dé por favor 15 minutos para que puedan rezar. Para los que no conocen, los judíos, cuando estamos rezando, ponemos nuestra cara hacia Jerusalén, lo que quiere decir que en Beersheba esto es hacia el norte. Los musulmanes rezan con su cara hacia Meca, así que este compañero está con su cara hacia el sur, por eso están espalda a espalda. Y cuando se les preguntó, el tercer compañero que iba en la ambulancia tomó esta foto, ni siquiera sabían que les iban a tomar una foto, y cuando se les preguntó, dijeron, miren, todas las mañanas que empezamos el turno está oscuro, no podemos rezar, así que le pedimos a nuestro despachador de ambulancia que nos dé 15 minutos para que podamos rezar. Y en estos tiempos tan difíciles estamos rezándole a Dios que por favor alivie a los seres humanos de esta situación tan difícil del COVID. Nuestro gran desafío es que el público israelí decidió que la corona se fue porque es verano y tenemos que ir a la playa. Gracias a Dios, hasta este momento no vemos el impacto de esto. Ojalá se mantenga de esta misma manera. Tenemos que seguir preparados porque no sabemos que el futuro nos está preparando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos a dar pase ahora a las preguntas. Tengo una pregunta ya en el chat. Es de parte del general Jorge Chávez Cresta de Indesi. Buenas tardes, general. La pregunta es, ¿el Estado de Israel ha previsto que se lleve a cabo abastecimiento de medicinas, tratamiento médico domiciliario y soporte alimentario de ciudadanos asintomáticos del COVID-19 a sus domicilios? La respuesta es sí. Sí, y eso en situaciones muy especiales tuvimos que poner en toque de queda a la ciudad de Bnei Brak, que les mostré, y a otra aldea musulmán, porque teníamos un crecimiento exponencial de los casos, y ahí las personas se pusieron en cuarentena 100%, quiere decir, en toque de queda, no es cuarentena, porque se les prohibió salir de su casa, y ahí la defensa civil estaba distribuyendo alimentos y medicamentos críticos durante esa semana de cuarentena, de puerta a puerta. Ok, no tenemos otra pregunta todavía. Sí, yo tengo una pregunta, el alcalde de Pueblo Libre. Sí, señor alcalde, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes ya con todos. Muy interesante la exposición. Yo quería preguntar cómo tratan en Israel el tema del recojo de los residuos biocontaminantes. ¿Quién lo está haciendo? Si es el gobierno local, si es el gobierno central. ¿Y qué tan importante es el recojo de los residuos biocontaminantes en el tema del COVID-19? Voy a empezar con la importancia. Importancia súper importante. ¿Por qué? Porque sabemos que el COVID es transmitido por líquido biológico, líquido humano. Sea líquido de vía respiratoria, por ejemplo, leí hoy de un estudio muy interesante donde se detectó el virus en el alcantarillado de la ciudad, y creen que haciendo este tipo de exámenes va a dar una capacidad para detectar barrios o comunidades donde está apareciendo la enfermedad, y creen que hasta se puede hacer antes que los pacientes están sintomáticos. Que sí, el recoger el residuo biológico es sumamente importante. En Israel, en temas de actividad normal, esto es algo que hay empresas dedicadas que se dedican a esto. Y nosotros, como una institución que maneja el residuo biológico diariamente, igual como los hospitales, igual como los centros de salud,
estamos utilizando el mismo sistema que utilizamos diariamente, estas mismas empresas, para manejar este tema. Sí tengo que decirlo, uno de los grandes desafíos, que es una lección aprendida, que gracias a Dios lo identificamos en una etapa muy primaria, pero fue un desafío, es que la cantidad de residuos biológicos que estamos produciendo fue en algún momento 10 veces más de lo diario. Así que estas empresas tuvieron que incrementar en una forma muy importante el servicio que nos estaban prestando. Pero esto es parte del contrato que tienen con nosotros. Lo digo porque, por ejemplo, en los distritos de Lima Metropolitana, no estamos haciendo un recojo de residuos biocontaminantes. Es decir, las personas que tienen el COVID y están en su casa, nosotros no sabemos dónde están como autoridad local. Y no estamos haciendo ese recojo, no lo está haciendo el gobierno central y nosotros lo estamos recogiendo como residuos sólidos, lo cual es sumamente preocupante. Por eso era la pregunta. Sí, pero... ¿Qué tan importante era esto? Obviamente en las clínicas, en los hospitales, sí hay contratos privados donde se están recogiendo los residuos biocontaminantes, ¿no? Pero en toda la ciudad no estamos haciendo eso y no estamos diferenciando ese residuo biocontaminante con el residuo sólido, lo cual es sumamente preocupante para las autoridades locales. Señor alcalde, tuvimos esa misma conversación en Israel. Y por eso, parte de las instrucciones que se le da a la persona que está bajo cuarentena en su casa es desinfectar la bolsa de basura. Eso es algo muy simple. Todos nosotros tenemos hipoclorito en casa porque se usa como desinfectante normal. Las personas limpian con eso. Y si uno le da la instrucción a la persona, en la bolsa que usted está usando para tirar su basura, tiene que echar X cantidad de este líquido, esa bolsa dejó de ser un residuo biocontaminante. Y si lava la bolsa por atrás, por fuera, entonces esa bolsa ya no es peligrosa. Las personas pueden desinfectar en casa en una forma muy eficaz. Ok. Tenemos otra pregunta del señor José Zavala. José Zavala pregunta, buenos días, ¿qué tipo de pruebas se hicieron para saber si tienen COVID en Perú? ¿Se usan pruebas moleculares y rápidas? Estamos haciendo PCR, que es una prueba molecular y no es una prueba rápida, tarda 6 a 8 horas en recibirse el resultado. Se hizo una investigación muy grande por nuestro Ministerio de Salud en el tema de los exámenes rápidos y no hay ningún examen rápido que fue aprobado. La cantidad de los falsos en los exámenes rápidos, según nuestro Ministerio de Salud, es demasiado alto y no es aceptable. Ok, tenemos otra pregunta. Luis Llanos pregunta, ¿cuántas camas UCI tienen en Israel? No me recuerdo en este momento de la cantidad de camas UCI que tenemos en lo normal. El tema es que nuestras camas UCI en la actividad diaria del hospital están 95% ocupadas. El gobierno invirtió en 3,000 camas UCI adicionales para el operativo COVID. Que no crean que van y no son camas UCI como ustedes imaginan que se han construido nuevos hospitales, sino, por ejemplo, se tomaron, muchos hospitales tienen aparcamientos subterráneos en el hospital. Y lo que se ha hecho es habilitar estos sitios subterráneos en el edificio del hospital como área que puede transformarse en un
en una UCI. Edith, estás en mute. Sí, tenemos una pregunta más. Loren Ruiz pregunta, me interesa saber cómo están manejando a los asintomáticos de un hospital. Asintomáticos en este momento tienen que estar en cuarentena de 14 días. Después de los 14 días se les va a tomar una prueba y ese es el procedimiento normal para liberar a una persona que esté positivo. Se le tiene una persona para poder ser declarado como sano, tiene que tener 2 pruebas, 48 horas de una prueba a la otra y ambas tienen que salir negativas. Si para la persona asintomática son mínimo de 14 días, para las personas sintomáticas son 7 días después de haber, 7 días, perdón, sin síntomas. Y como dije, los asintomáticos no están en los hospitales, no están hospitalizados. Ok. Acá voy a leer 2 preguntas juntas de la misma persona. El señor José Zavala pregunta, ¿qué nos recomendarían si en Perú sigue subiendo el número de fallecidos y no se tiene un número significativo de pacientes recuperados? Y la otra pregunta de la misma persona es, ¿a quién se considera pacientes leves? Voy a empezar con lo fácil. Un paciente leve es un paciente que no requiere atención médica continua. Lo que quiere decir, lo más importante es que la situación respiratoria está estable y no requiere en ningún momento oxígeno, no hay baja de saturación, no hay una dificultad respiratoria, no hay una disnea importante. Y la fiebre se puede controlar a una normalidad con medicamentos over the counter. Ese es un paciente leve. Si la fiebre no se puede controlar o hay dificultad respiratoria o el paciente está inestable con términos de una taquicardia muy importante, baja de presión, este paciente va a ser hospitalizado. Ahí está, la línea está muy clara. Israel, la siguiente pregunta. Perdón. Israel, como muchos otros países, tiene la pregunta, vemos que tenemos un incremento en la cantidad de personas fallecidas en casa, que es algo que no es comparado con el año pasado. Ahora, hay acá una gran pregunta, si es porque personas tienen miedo de ser atendidos en los hospitales, y eso es algo que en este momento pasa a ser uno de nuestros grandes desafíos como sistema de salud. El paciente que se siente mal y tiene esa idea que me voy al hospital y el hospital está contagiado con COVID, etcétera, que lo que es una tontera, porque los departamentos COVID están totalmente separados, de los departamentos normales del hospital. Hasta el servicio de urgencia tiene una área que está dedicada a COVID, que no es, y el personal ahí no es el personal que está atendiendo a los pacientes en el servicio normal de urgencia. Pero las personas sí tienen esa idea y creemos que eso resulta en pacientes que están mal atendidos y por eso mueren en casa. Puede ser que tenemos pacientes COVID que están muriendo en casa y acá ya hay un tema de política de salud pública del Estado que hay que, al final, no hay ningún país del mundo que tenga toda la capacidad, de tomarle exámenes a todas las personas que uno quiere. Y ahí hay que priorizar. Y hay una pregunta muy seria, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Estar tomándole exámenes al personal de salud todas las semanas para asegurarnos que no están contagiados? ¿O verificar la causa de la muerte de esas personas que murieron en casa? En Israel, en este momento, no tenemos la capacidad de hacer ambos. Ok. Parece que el ruido es de la conexión, porque todos los micrófonos están apagados. Continúo. No. El señor Renan... Sí. Están maquillando tras mío, disculpen, pero...
Ok. El señor Renan Espinosa pregunta, ¿qué tipo de estrategias se han podido ejecutar desde los gobiernos locales y cuánta coordinación se tiene con los mismos? En Israel, lamentablemente, pero eso es tema de política del Estado, el sistema funciona top-down. Es decir, el gobierno central toma decisiones y le da instrucciones a los gobiernos locales. Puedo decirles que esto causó mucha tensión, especialmente ahora cuando se estaban liberando. El Ministerio de Educación vino con un plan de cómo se iba a volver a las escuelas y los alcaldes de los municipios más importantes dijeron, no, nosotros somos los dueños de las escuelas y nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Ustedes tienen que ponernos el estándar como con qué tenemos que cumplir y cómo se hace, nosotros vamos a tomar la decisión. Creo que estamos mejorando en eso. Yo diría, tendríamos que haberlo hecho mucho mejor. Si algo que tenemos que mejorar es esta interacción entre gobierno central y gobierno local, pero como digo, este es un tema de hace muchos años y en muchas otras cosas en nuestro sistema político como Estado. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cuál fue el mensaje clave para llegar a la comunidad? Hablaron de humildad. ¿Es por parte del pueblo o de sus autoridades? Por parte de todos. Yo creo que el mensaje clave fue cuando, y tengo que decir, es algo, como toda mi vida he sido profesional de salud y viniendo del área de la atención crítica, nosotros somos personas que queremos hacer. Tráigame la máquina, tráigame el medicamento, tráigame el desfibrilador, voy a hacer algo. Y de repente esta epidemia nos puso en una situación que lo único que podemos decir a las personas es mantengan la distancia social, pónganse una mascarilla, lávense las manos, hay que pedir algo, y traten de minimizar el contacto humano. Que nuestro subdirector general del Ministerio de Salud dijo, y él es persona de salud pública, es un experto internacional en epidemiología, y dijo, yo leí sobre estas medidas en la famosa influenza española en 1918, y no creí que en el siglo XXI lo único que íbamos a tener que hacer, es darle esos mismos mensajes como en 1918 al público. Y cuando yo creo que el público entiende que no es tema de avergonzarnos, sino es decir la verdad. Eso es lo que podemos hacer, eso es porque no tenemos en este momento. No tenemos una vacuna, no tenemos tratamiento, y si ustedes no se cuidan, vamos a hacer lo mejor que podemos, pero no es mucho. Y yo creo que ese mensaje muy humilde, esa es la realidad, esa es la verdad, la mayoría de las personas la entendieron. Ahora hay que recordar la importancia de los líderes comunitarios. Y ahí sí se logró una comunicación muy eficaz con los rabinos, se logró una comunicación muy eficaz con los líderes musulmanes, y de nuevo hay que entender, para un rabino, decirle a su comunidad, ustedes no pueden rezar, y judíos y musulmanes, como los cristianos van a misa los domingos, los judíos lo hacen 3 veces al día, los musulmanes lo hacen 5 veces al día, y tiene que ser en público. Uno no reza solo, uno reza con sus compañeros, con la comunidad. Y para rabinos o para los cadis musulmanes decir, esto está prohibido, es para nosotros uno de los logros más importantes de la comunicación de riesgo durante esta situación. Ok, siguiente pregunta, ya nos quedan 2 y ya estamos terminando también. Graciela Villasís pregunta, ¿qué tan importante es el uso del oxígeno para los enfermos de COVID? Las personas que tienen COVID se mueren de hipoxia. La única forma de ayudarle a un paciente que sufre de hipoxia es con oxígeno.
Y en este caso son altos flujos de oxígeno. Estos pacientes requieren 10 a 15 litros por minuto, lo que pasa a ser un desafío logístico importante para la infraestructura, especialmente los hospitales. Para complementar la pregunta de Graciela, también pregunta, ¿cuántas personas o porcentaje de pacientes COVID-19 que necesitaron asistencia de ventiladores mecánicos se recuperaron en Israel? No tengo los datos en este momento. Tenemos una mortalidad, si recuerdo bien, de 20 a 30% de los pacientes ventilados. Y hay que recordar, la mayoría de los pacientes, cuando hablo de mayoría, tenemos básicamente 2 pacientes que no tenían condición médica previa y fallecieron de COVID. Todos los otros pacientes eran pacientes con una enfermedad previa al COVID. Gran parte de ellos fumadores, otros con problemas cardíacos, problemas respiratorios, con cáncer. Esos son los casos que han morido en Israel. Murieron en Israel. Tenemos la pregunta de Juan Ormachea. Pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo cree usted que está la situación de esta pandemia en Perú? ¿Qué deberíamos mejorar o corregir? No conozco la situación en Perú, así que y yo creo que es imposible dar a distancia una evaluación de otro país. Yo creo que lo más importante, y sí puedo dar algo de nuestra experiencia, es traer a todos los que quieran apoyar y puedan apoyar a una mesa y ponerse a hablar. Porque nosotros hemos visto que ingenieros son muy valiosos en inventar formas de ventilar pacientes, en decirte, mira, tienes ya esta máquina, podemos mejorarla en esta manera. Las personas que hacen estadísticas pasan a ser sumamente importantes porque uno quiere ver la estadística de qué está pasando en mi población. Y muchas veces no tienen nada que ver con el sistema de salud, pero sí saben analizar datos. Y eso pasa a ser algo muy, muy importante. Y cada uno viene con un enfoque un poco diferente. Hay que respetar ese enfoque. Hay que darles su espacio. A veces no vale mucho la idea, a veces es sumamente valiosa. Pero la única forma que vamos a lograr vencer esta situación es juntos a nivel internacional y juntos a nivel nacional. Esto hace mucho tiempo dejó de ser una emergencia sanitaria. A mí, tengo que decir, me indigno cuando las personas hablan de una emergencia sanitaria. No, esta es una emergencia a nivel país y a nivel global y todos tenemos que participar porque al final, como decimos en la Cruz Roja, la segunda onda va a ser la crisis económica y la crisis social que viene por detrás de la crisis sanitaria y vamos a tener que enfrentar eso también. Muy bien, tenemos 2 últimas preguntas. La primera, teniendo como consideración que el éxito de la estrategia preventiva depende de la responsabilidad de las personas, ¿cuál es el porcentaje de acatamiento en la población de Israel? No he visto ningún estudio que lo presente. Tengo que decir que, según lo que yo entiendo personalmente, hay una gran variabilidad y gran diferencia entre diferentes comunidades que tiene que ver con muchos temas de el nivel que tiene la confianza que tiene el público con las autoridades. Y todos nosotros sabemos que tenemos comunidades donde hay, o grupos sociales donde hay alta confianza con las autoridades y con las medidas que estamos tomando, y hay otros grupos sociales que hay muy poca confianza. Y tenemos ahora un desafío importante, por ejemplo, por las redes sociales, y todos nosotros estamos combatiendo, y estoy seguro, sin conocer la situación en Perú, que ustedes también están combatiendo esa situación de los expertos que en las redes sociales lo primero que salen se ponen de expertos y se ponen a explicar por qué todas las instrucciones que están dando los alcaldes, está dando el Ministerio de Salud, son una tontera y es una conspiración, y es por Bill Gates que está tratando de conquistar el mundo con el COVID.
Ok, y como la última pregunta del señor Stephen Haas, si el Ministerio de Salud de Israel, la pregunta es, si el Ministerio de Salud de Israel ha liberalizado la información a los gobiernos locales para establecer una estrategia conjunta o si se ha respetado el derecho de reserva de los nombres de los afectados. Los nombres de los afectados por ley no llegan a la autoridad local, pero sí se le está dando información a nivel de calle y de barrio. Es decir, la autoridad local sabe cuántas personas tiene a nivel del barrio, si es una calle donde hay un problema específico, se les da esa información. Y la autoridad local, básicamente, ese es el nivel de información que necesita, no es que van a estar llamando a una familia. Ok, damos por concluidas la ronda de preguntas. Jaime, tus palabras finales, por favor. Agradecerles muchísimo su tiempo. Yo sé que son personas muy ocupadas, así que gracias. Estamos a la orden, a su disposición por la embajada para si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren compartir algo, creen que podemos ayudarlos con nuestra experiencia, acá estamos. Quiero, la verdad, darle la última palabra a la señora presidenta de Cruz Roja Peruana y al señor embajador, si quieren decir algo. Yo quisiera decir unas palabras al alcalde de Miraflores, si fuera tan amable, dame la oportunidad. ¿Me escuchan? Sí, por supuesto. Primero, saludar al embajador y felicitarlo por esta conferencia, brillante conferencia que nos ha dado usted. Nos ha explicado mucho sobre el tema este. Vamos a tomar algunas cosas para Miraflores y agradecerle a usted y un saludo especial a todos mis colegas que han asistido, a todos los alcaldes, y he visto también al jefe de Defensa Civil también, que es amigo nuestro. Y nuevamente, muchas gracias y ojalá que continúen todas estas conferencias que son importantes para la ciudad. Muchas gracias. El honor es nuestro, gracias. Señora presidenta, señor embajador, ¿quieren decir algo? Sí, yo quiero agradecer a Jaime por su tiempo y por muy interesante presentación. Acá en Perú estamos ya en un cuarentena hace más de 70 días. La situación es complicada, difícil, y nuestro trabajo como embajada es tratar de compartir lo más conocimiento posible de nuestro, creo, caso de éxito hasta ahora. Es un combate, no terminamos todavía el combate contra el virus, y muchos hablan sobre segunda ola, pero por el momento creo que Jaime dijo es la realidad. Trabajamos juntos, a veces hay egos, hay políticas, pero al fin trabajamos juntos y juntos logramos a vencer a esta pandemia, y es lo mismo a nivel internacional. Es importante para nosotros trabajar juntos, Israel, Perú, otros países, para tener éxito. Y muchísimas gracias nuevamente por su participación, y a todos los participantes, alcaldes, autoridades de la emergencia aquí, y estamos a su disposición si necesita algo de nuestro lado. Muchas gracias. Señora presidenta. Sí, me encantó, estamos a su disposición, le vamos a tomar la palabra, debemos coordinar acciones, porque yo creo que lo que está aplicando su gobierno y la Cruz Roja, la participación en Israel, yo creo que lo podemos hacer acá. Yo los felicito, pero mire que hay muchas coincidencias con el gobierno peruano. Nuestro gobierno hace denodados esfuerzos, nuestras Fuerzas Armadas, nuestros médicos, nuestras instituciones como INDECIR, instituciones como nosotros, pero yo hice esa pregunta, ¿cuál fue la clave para llegar al pueblo? Pero sentimos que no tenemos esa respuesta del pueblo. Y por más que se hagan denodados esfuerzos de parte de arriba, porque yo lo veo en nuestro gobierno, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas, ustedes creo que no tuvieron esa necesidad de sacarlas a las calles, no lo logramos. Entonces yo creo que esas experiencias que ustedes tienen, sería conveniente o de esta manera tener una segunda reunión
virtual, ¿no? Con INDEGI, con autoridades de nuestro gobierno, porque vemos que el gobierno, el Poder Ejecutivo está ahí al pie del cañón, tratando de contener esta bendita pandemia, ¿no? Que para nosotros resulta ser una amenaza, es una amenaza, no para el Perú, sino para el mundo. No, quisiera aprovechar también, cuando creo que se dieron cuenta, me demoré unos segundos para venir, pero me daban una excelente noticia que nos acaban de obsequiar 2 ambulancias que deben estar acá en el mes de julio. Quisiera aprovechar este momento también para a ver si alguien de la Cruz Roja de Israel viene para que nos ayude en esos temas. Hay muchas cosas, muchas coincidencias, muchas cosas. Parece de que esta pandemia nos ha igualado. Es tan democrática que no ha discriminado a nada ni a nadie, pero nosotros lo vamos a combatir con unidad, con unión, con amor. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Antes que todo, voy a tomar la libertad de prometer una segunda conferencia en nombre de la Embajada y nuestro estamos a disposición. Así que cuando quieran, lo hacemos. Y en los temas del apoyo a la Cruz Roja Peruana, con gusto, seguimos esto en una forma bilateral. Lo que quiero decir, y esta va a ser mi último comentario. La confianza del pueblo es algo que tenemos que merecerlo y ganarlo. El pueblo no tiene confianza en nosotros. Si hay algo que tiene es desconfianza y nosotros tenemos que demostrarles todos los días que merecemos su confianza y la única forma que podemos hacerlo es trabajando en conjunto. Y como dijo el señor embajador, este es el momento donde tenemos que poner nuestro ego y nuestras diferencias de opiniones a un lado. Podemos discutir cuánto queremos en una sala de reuniones, en una reunión virtual, pero cuando salimos al público tenemos que salir en una voz muy clara, con un mensaje muy claro y cantar todos el mismo canto. Y ahí estamos convenciendo al público, porque si no, cada uno toma, nosotros lo llamamos su rabino, con su opinión, y ahí realmente no nos creen lo que estamos haciendo, independientemente de la tarea que estemos haciendo y lo bueno que lo estemos haciendo. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Jaime, por tu participación. A las personas que han participado les agradecemos muchísimo por su tiempo y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestra Oficina de Cooperación Internacional con la señora Verónica Sánchez Moreno. Pueden también seguir nuestras actividades día a día en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes como Israel en Perú y allí también nos pueden hacer llegar sus inquietudes y como siempre estamos atentos a sus comunicaciones. Muchísimas gracias por su participación. Buenas tardes.